Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en la continuación del especial seguimos a lo que es el juicio universal y el juicio particular. Así que quédate y dale like y comparte y acompáñame a vivir esta nueva aventura. Vamos. Mundo y no querer morir, al contrario, querer vivir, pero la muerte es ganancia. Pasamos a la segunda fase después de morir, vamos directamente a un juicio. Hay dos juicios. Hay un juicio que es el particular y el universal. El primero es mediante lo que después de la muerte le llamamos el juicio personal. Y el segundo es cuando venga Cristo a vivir, a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Mateo 25, por ejemplo, ahí puede decir. ¿Sí? El juicio particular. Cada hombre después de morir recibe en su alma una particularidad retribución eterna del juicio del particular referente a la vida del Cristo. También a través de una purificación que es el purgatorio, bien para entrar inmediatamente a la bienaventuranza del cielo y bien para condenarse inmediatamente para siempre el infierno. Cierro cita. Esto es el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022. Vuelvo y abro la cita. Cada hombre después de morir recibe su alma inmortal, su retribución eterna en el juicio particular que se refiere a su vida en Cristo. Bien a través de una purificación, bien a través de entrar a los bienaventurados, o bien a condenarse inmediatamente para siempre el infierno. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1022. Estos son dogmas de fe. ¿Qué es un dogma de fe? Es una verdad revelada por Dios para el bien de las almas y el bien de los fieles. No es una imposición, es por el bien de los fieles que debemos de creer esto para poder crecer en la vida espiritual. ¿Sí? Nosotros necesitamos este tiempo de que este juicio, prepararnos para eso. ¿Por qué el juicio? Porque en el juicio, la palabra juicio es donde viene el justo juez, va a ser un juzgamiento de nuestras acciones, nuestras miradas, nuestras palabras, todo lo que concierne a nosotros. No solamente es un acto de fe, sino que, como dicen algunos hermanos protestantes, de que con la fe basta para salvarse, pues olvidarse de que en el juicio ahí se decide la verdad absoluta. No puede haber algo tan desenfocado de la realidad como es la sola fe. Porque podríamos decir que hay gente que tiene mucha fe, pero se comporta totalmente absurda su fe. Podemos hablar de terroristas, podemos hablar de narcotraficantes, podemos hablar de sicarios, podemos hablar de muchas otras cosas que, que son personas que han desagraviado al mundo, pero tuvieron una fe bárbara. Entonces la fe no es componente solamente de salvación, hay que hacer obras, hay que obrar conforme a esa fe. Si no obras conforme a esa fe, no es coherente. Entonces cuando nosotros
entramos en esto de lo que es ese juicio, ahí es donde la aduana, donde lo que llaman el registro de que hacemos va a ser exhaustivo. Entonces nosotros no podemos comprender y negar esta realidad. En el Evangelio se leerá lo que se creó y se debió hacer en la conciencia, lo que hizo, y se hará un examen. Y dice el Señor, entonces será cuando yo iré a una antorcha en la mano y registraré a Jerusalén. Dice Sofonías 1:12. Nuestro Señor penetrará en los rincones más oscuros de los corazones y de las conciencias. Increíble. ¿Qué responderá el pecador a Jesucristo? ¿Qué podrá acaso pedirle la misericordia cuando ahí mismo le está dando la cuenta de muchos desprecios a su misma clemencia? A ver, la misericordia es hasta el último momento. Dios te va a tener misericordia todos los días de tu vida. Pero cuando llega el juicio, olvídate de la misericordia. Lo que va a haber es justicia. Pero no es una amenaza. No se vea como una amenaza. Es que ya pasó el tiempo de la misericordia. Ahora viene el tiempo de la justicia. La misericordia es hasta el último segundo en que tú estás exhalando tu último momento. Ya después de ahí, todo lo que hagas, ni siquiera puedes hacer nada porque no eres cuerpo, eres alma. Todas las acciones que podrías hacer siendo alma son totalmente inevitables, absurdas, porque ya no valen. Todo lo que va a haber es justicia, no va a haber nada más. Esa justicia va a ser una justicia absolutamente en la verdad, absolutamente todo en lo que fuimos capaces, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer. Lo más triste es saber que Jesús no vino a condenar sino a salvar. Eso va a ser lo más triste en ese momento. La justicia. Eso está en Juan 3:17, ¿no? Y también está en el Concilio Vaticano, en el Catecismo de la Iglesia Católica, perdón, en el 679. ¿Sí? Cuando estemos delante del justo juez y nuestra conciencia, no habrá nada que mentir, porque delante de la verdad no va a haber escapatoria. El segundo juicio, ya viéndonos a la segunda parte, ya hablamos del personal, cité el Catecismo de la Iglesia Católica y cité algunos textos bíblicos, pero viene el segundo juicio. Recuerden que hay dos. El primer juicio, ya lo dije que es el personal, el de donde nos vamos a encontrar con Dios cara a cara y vamos a ver todas las acciones que tuvimos con los ojos de Dios, con los ojos de la gracia, con los ojos de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, no con tus propios ojos y tu propio criterio, sino con los ojos de los demás. Y tú te verás en las acciones y mirarás si lo que hiciste fue conforme al Evangelio o no, conforme a las enseñanzas o no. Hay de aquel que sabe mucho y sabiendo mucho de muchas cosas no hizo lo correcto, porque al que mucho se le dio, mucho se le va a exigir. ¿Cuántas vigilias? ¿Cuántas confesiones? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántas charlas? ¿Cuántas eucaristías? ¿Cuántos momentos de oración? Todos están contados. Ahora, ¿los aprovechaste? ¿Los aprovecharás? Mañana puedes morir. ¿Y qué te llevas? Solamente las buenas obras. Recuerda que en el Mateo 25 dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y lo más curioso es que dice, venid benditos de mi Padre. ¿Sí? Y después los justos le dirán, ¿cuándo hicimos esto contigo? Cuando lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Miren que él no dijo, vengan aquí los que tienen fe verdadera, vengan aquí los que tienen los que amaron de ver, los que fueron a retiro. Nada, nada. Solamente dice las obras de caridad. Esas obras de caridad son las que perdurarán en ese gran y enorme juicio que es el segundo, que es el universal, y el primero también en el particular. Entonces el juicio particular lo vamos a mirar de esta manera.
Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su entorno y vendrá a juzgar al mundo. Y todos se llevarán y se separarán de unos a otros como el pastor separa las ovejas de los chivos, y colocará las ovejas a la derecha, los chivos o a los cabritos a la izquierda. Eso dice la palabra de Dios, Mateo 25, 31 al 33. Se efectuará entonces la resurrección de los muertos, que menciona en el credo, ¿sí? Al sonido de la trompeta, o 1 Corintios 15, descenderán las almas de las hermosísimas y las bienaventuradas para unirse con sus cuerpos con los cuales sirvieron a Dios en este mundo. A las almas infieles de los condenados que saldrán del infierno y se unirán con sus cuerpos malditos y se reunieron instrumentos que se reunieron con él y fueron instrumentos para ofender a Dios. San Jerónimo. Esto es algo que los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, el depósito de la fe, ha tenido siempre en cuenta. El último gran juicio. El particular, tú ya sabes, estás en el cielo o estás en el infierno. Dios quiera que todo aquel que escuche esto, por la gracia de Dios, vaya al cielo. Se lo deseo de todo corazón. Y yo también quiero ir al cielo, o sea, vayamos al cielo. Si por gracia de Dios alguno de nosotros cae en el purgatorio, con todo cariño y con todo el ser, espero que salga pronto de ahí. Porque los suplicios del purgatorio son muy fuertes. Y si desgraciadamente alguno de ustedes cae en el infierno, espero yo no ser uno de esos, espera una eternidad bastante terrible. El juicio final será juzgado en el juicio final será juzgado toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último hombre. Lucas 12. Será el día de la vergüenza universal. San Bernardo lo dice, otro muy buen santo que ayudó mucho a la doctrina de la iglesia. San Bernardo dice: si te avergüenzas de declarar tu falta a un hombre y un hombre pecador, ¿qué harás en el día de la venida final, cuando todos los hombres vean el descubierto tu conciencia? San Bernardo. Entonces, este juicio universal, que es diferente al particular, que tú ya sabes dónde vas a estar, pero este va a ser diferente, donde todos vamos a ver lo que hiciste tú y lo que hice yo y lo que hicimos todos. No se va a salvar absolutamente nadie, ¿sí? Todos los pecados que se hicieron. Y dice que los condenados arderán más de ira y más de rabia y más de furor, porque van a haber algunos que cometieron muchísimo mayor pecados o iguales de pecados, pero se salvaron. ¿Pero por qué se salvaron? Porque confiaron en la misericordia de Dios y se entregaron a Él. Vieron de que algunos se confesaban, otros a último momento alcanzaron misericordia, pedían perdón, y algunos arderán. La mayoría de los condenados al infierno arderán más de ira y de rabia contra los salvos y contra Dios, porque hay algunos salvos, algunos que van a estar en el juicio ya en el cielo o que van a ser salvados, que cometieron iguales de pecados o peores, pero están en el cielo, porque se acogieron a la misericordia de Dios, que ellos no pudieron hacerlo en vida. Entonces esta cuestión del juicio, del infierno, el purgatorio, del juicio universal, que vamos a ver todos me van a ver a mí lo que yo hice, ¿sí? Y lo que hiciste es tú que estás escuchando. Entonces ahí va a haber una gran vergüenza universal, pero todo va a pasar, porque después verán los cielos nuevos y la tierra nueva.
Los réprobos se encontrarán por el contrario y verán como todos entre ellos se cierra la puerta que jamás volverá a abrirse, condenados para siempre. Había una santa, Santa Faustina, que fue al infierno y había que ella decía un letrero que decía nunca jamás. Y había un reloj que decía nunca jamás. Era una cosa terrible. También otros muchos místicos y santos fueron al infierno y lo que vieron fue tan tremendo que, que era inverosímil, o sea, era una cosa que no se puede describir el horror que hay allá. Y esto no es una cuestión de asustar, es una cuestión del juicio universal y del juicio particular que estamos viendo. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Otra cita de un gran santo, San Juan de la Cruz. Entonces, esto es lo que va a ser el juicio universal y el juicio particular, donde veremos nuestras acciones, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros dejamos de hacer o hicimos con su gracia, con su amor y con su misericordia. Si tú entras al juicio en gracia de Dios, es decir, confesados o por lo menos con pecados leves, tienes un 60 o 70% ganado. Si entras con pecado mortal a ese juicio, directamente te digo, la vas a tener muy difícil, ¿sí? Pero si vas a entrar como un réprobo, o sea, lejos de Dios, va a ser más complicado aún. Aquel que vivió en su vida mortal, lejos de Dios, en su vida inmortal estará lejos de Dios. Aquel que vivió cerca de Dios en su vida mortal estará cerca de Dios en la vida inmortal. Las penas del purgatorio serán amor que quema para entrar al reino de los cielos. Todos pasaremos por el purgatorio, a menos de que tengas una gracia especial, de que te la haya regalado el Señor y que al final de cuentas pases tu estado de purificación aquí en la tierra y después puedas entrar en el cielo directamente. Eso no ha logrado pocos santos, pero se puede. Así que nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo especial, que miraremos el infierno, el purgatorio y el cielo. Hasta la próxima. No olvides compartir, darle like y unirte al canal.